educativo y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra estar aquí con ustedes hoy 4 de marzo, el primer sábado de marzo. Gracias por conectarse con Radio Caracas Radio, la radio que se ve aquí en Diafragma 5.6 Radio. Recuerden que las plataformas de Radio Caracas Radio están en YouTube, en Instagram y Facebook, @RCR750, también Diafragma 5.6 Radio se encuentra aquí. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Caterín Manzano, controles José Tovar y asistente de producción, los asistentes de producción Rubén Áñez y Derek Walter. Bueno, Radio Caracas Radio, la radio que se ve, como les dije, transmitimos a través de... ya viene en camino. Transmitimos a través del canal de YouTube RCR750, allí estamos. Hoy, como siempre, nos acompañarán 3 fotógrafos, cada uno en su estilo particular. Estoy segura que vamos a aprender de ellos. Y bueno, estará con nosotros y ya está con nosotros Ernesto Constante. Nos presentará su impresionante serie Black, mientras que Natasha Trebuch se enfocará en la fotografía documental. Finalmente nos conectaremos con Mérida para conocer a Glass, una talentosa fotógrafa, y bueno, desde ya los invito a todos a participar con sus comentarios y preguntas para ellos. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Como les dije, ya está aquí con nosotros Ernesto Constante, fotógrafo venezolano especializado en fotografía documental. Ha colaborado como fotógrafo independiente para los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, la revista Exceso, Producto, Feria, RCE y París Match. Colaboró también durante 2 años con el encarte de salud del diario El Nacional, Salud al Día, y durante su carrera se ha especializado en los temas documentales como de corte social, principalmente en el área de salud infantil. En el año 2010, junto al fotógrafo Gabriel Osorio, inauguran la exposición de fotografía documental Una vida posible en la Sala Mendoza bajo los auspicios de Funda Hígado y Carolina Herrera. Ha dictado talleres básicos y de fotografía avanzada, digital, fotografía para niños, adolescentes y talleres especializados en fotografía documental. También ha sido invitado a dictar talleres de fotografía documental en el taller de fotografía Roberto Mata en sus sedes en Caracas y en Miami. Y bueno, hoy está con nosotros también, actualmente colabora con el medio digital Pro Da Vinci y la agencia fotográfica francesa Woodstock Press. Y como decía, está con nosotros para conversar sobre esta serie, esta exposición tan importante como lo es Black, que acaba de inaugurarse en la escuela Roberto Mata, Taller Fotografía. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, tengo que aprovecharte, me dijo, aprovechelo, sáquele toda la información. ¿Sobre qué trata Black en lo particular? Bueno, Black en principio habría que echar un poquito para atrás, ¿no? Nació un poco de un trabajo que yo venía haciendo, es un trabajo más o menos de 7 años, que tiene como varias
varias puntas, varias puntas de la estrella, ¿no? Hay varias historias alrededor de eso. En el 2018, Roberto Mata ve las fotos y me dice, vamos a ponerlas, vamos a mostrarlas. En ese momento yo estaba trabajando en eso, digamos, en la parte más dura de la historia, que son los adictos a la heroína. Y no veía todavía una cosa muy clara de cómo mostrar el trabajo por la dureza, ¿no? Total que, bueno, al principio me hice un poquito el loco y llegó a la pandemia, y la pandemia como cambia un poco mi manera de ver hacia dónde iba la historia. Y eso es por algo que ocurre por una casualidad. Durante los primeros meses de la pandemia, en donde todo el mundo estaba enloqueciendo y nadie sabía de qué se trataba eso, Oliverio Toscani, el fotógrafo, que el famoso fotógrafo de Benetton, empezó a hacer como unos pequeños clips por Instagram y pedía que mandaran fotos. Entonces él daba como tareas diarias, y una de ellas fue sobre las emociones. Entonces, bueno, un día me animé y las mandé. Él, digamos que agarraba las fotos que más le gustaban y hablaba sobre las fotos. Y un día agarró una de mis fotos, que era un tríptico, y empezó a hablar del manejo de las emociones. Eso me dio un poco como pie para dejar respirar un poquito la fotografía que había hecho. De hecho, empecé a perderle el rastro a toda la gente que estaba fotografiando. Y bueno, con todo este tiempo que tuve, empecé como a darle una lectura mucho menos directa. Más, no tanto sobre lo que ocurría con esta gente, sino sobre las emociones de esta gente. No es tanto sobre el enfermo, el niño enfermo de cáncer, sino sobre los estados de ánimo de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a construir una narrativa mucho más densa, mucho menos directa y mucho más metafórica. Al final empecé a entender que toda esta gente veía un poco la fe como un punto de partida o de salida, es decir, la fe buscada, la fe encontrada o la fe perdida, ¿no? Es un poco, me empecé a valer un poquito de esa pieza teatral de Samuel Beckett, que era Esperando a Godot, que toda esta gente está esperando algo siempre, algo que hoy no va a llegar, pero mañana seguro sí, y termina no llegando nunca. Entonces, bueno, empecé como a construir eso y empecé a mezclar imágenes que en teoría no tenían nada que ver con las historias documentales. Eran imágenes mucho más metafóricas, mucho más, digamos que había dentro de esta gente, hay como una especie de submundo muy al estilo del expresionismo alemán de Fritz Lang en Metrópolis, que yacen debajo de la tierra y nadie los ve. Entonces, bueno, cómo sacarlos a flote y construir una narrativa basada en las emociones y no en el mero acto fotoreporteril. O sea, yo quise alejarme absolutamente de eso. Es decir, un niño que tiene cáncer puede estar en un hospital o en una clínica, eso da igual. El problema es lo que está ocurriendo, no cómo está ocurriendo. Entonces, bueno, empecé como a armar las historias ahí. Cuando se terminó la pandemia, Roberto volvió otra vez vamos a mostrar esto, y yo le dije, bueno, esto cambió, ya la historia no es la misma. La historia empezó como a mutar y me dijo, bueno, me parece maravilloso, vamos a llamar a Ricardo Jiménez a que le dé un poco de orden a estas miles de fotos que había sobre el trabajo, ¿no? Entonces, realmente Ricardo hizo un trabajo excepcional, porque fue poco lo que le expliqué. Es decir, le mostré algunas imágenes, le dije esas relaciones paralelas que yo estaba tratando de buscar y no le dije más. Me dijo, bueno, mándame todas las fotos, y me dijo, en una semana te escribo. Pasó una semana y no me escribió. Yo dije, de ese que no le gustó, no sé, no hay nada bueno por ahí. Apareció a los 15 días y me dijo, mira, aquí está la historia. Y la armó perfectamente. Realmente tuvimos muy, muy poco pulso, es decir, salvo detalles muy, muy pequeños, estuvimos muy de acuerdo en cómo mostrar el trabajo. Después vino el cómo imprimirlo, es decir, esto es un trabajo sobre el uso del negro, es decir, es blanco y negro el trabajo, y es lo que es predominante es el negro. La búsqueda de la luz sobre ese negro, que fotográficamente hablando es casi un oxímoron, ¿no? O sea, es cómo escribir con la luz si no tenemos luz. Pero bueno, solo falta prender una vela para conseguir luz. Entonces, estos personajes que pareciera que no tienen luz, bueno, yo traté de desarrollar un poco el cómo mostrar esos negros sin que fuera una cosa
muy contrastada, muy cruda. Es decir, no es fácil imprimir en negros si los papeles no están recubiertos, si no son varitas, si no son ese tipo de superficie. Yo me fui por papeles absolutamente cálidos, no recubiertos, de fibras de bambú casi amarillos. Entonces, bueno, ahí digamos que hay una lectura también, casi es como un velo. En toda la exposición hay como un velo. De hecho, hay fotos que realmente hay velos. Pero es justamente eso, ¿no? Es que cada quien trate de transitar por esas tres paredes y que busque preguntas más que respuestas. Es decir, en mi trabajo yo quisiera que no hubiese respuestas, sino que cada quien se vaya de ahí con alguna pregunta. La muestra, estabas hablando del tipo de papel, hay muchos elementos narrativos en ella, por ejemplo, los textos escritos a lápiz, la forma como fue montada las fotografías. ¿Por qué decidieron ese tipo de estilo? Bueno, empiezo por cómo fue expuesta, ¿no? Eso fue una lectura de Ricardo. Es decir, al principio yo creí que iba a confrontar cada imagen documental con alguna imagen de esa línea temporal que yo creé. No, él decidió mezclarlas, hacer prácticamente como una especie de montaña rusa, ¿no? De hecho, son tres paredes, cada una intenta decir algo, ¿no? La construcción fue absolutamente de él. Las cosas que yo decidí escribir tienen mucho que ver con lo que yo leía en el momento, con lo que yo escuchaba de música en el momento, y con algunas cosas que yo tomaba nota de las cosas que ellos me decían, ¿no? Me gusta mucho hablar con los sujetos que yo fotografío, ¿no? Inclusive hablo mucho antes de fotografiarlos, un poco para generar esa empatía, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, depende de cada una de las cosas. Es decir, con los muchachos de la calle fue siempre a través de fundaciones que me daban un poco ese acceso que era muy difícil, igual que en los hospitales con los niños con cáncer. Pero después yo iba como, de una vez que yo entraba, pues ya seguía mi curso, ¿no? Igual que el tema de los adictos a la heroína, que quizás es el más complejo, ¿no? Es el más difícil porque bueno, es un acto muy rudo, ¿no? Entonces, bueno, la lectura es un poco esa especie de divina comedia, ¿no? El paraíso, el purgatorio y el infierno. Está un poco construida así, ¿no? Y tiene como pausas, es decir, hay como alivios y de repente volvemos a bajar. Por eso es que la lectura, el que lo ve en la sala, no es lineal. Es decir, hay fotos más arriba, hay fotos más abajo, y todo tiene que ver con esa lectura. Es casi como leer una novela, ¿no? El texto de Sala, el escritor de Arraiz, Luca, eso fue impresionante, porque es que si llegas inmediatamente, primero lees el texto, se te arruga el corazón, definitivamente. Es como un preámbulo a lo que vas a ver. Sí, bueno, Rafael fue muy generoso con las palabras, ¿Cómo fue? ¿no? Bueno, un día le dije, ya lo conocía, somos buenos amigos, y le dije que quería mostrarle mis fotos y quería ver si había la posibilidad que escribiera sobre el texto. Entonces, bueno, él las vio. Fue poco lo que yo le dije, ¿no? Ella me dijo, bueno, más o menos de qué va esto, ¿no? Le mostré unas imágenes grandes, unas cuantas, como unas 10 imágenes, y no me dijo nada. Me dijo, dame unos días, ¿cuánto puedo escribir? Y le dije, bueno, que es una cosa muy breve, porque la idea es que la fotografía hable sola, ¿no? Pero me gustaría que hablara sobre lo que a ti te produjo ver esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión un poco que en este caso los sujetos son como invisibles, ¿no? Son gente que sabemos que está ahí, pero nos pasan por el lado y no los vemos, ¿no? Entonces, esa fue la sensación que a él le dio, ¿no? Pero además, después la transmutó un poco a la estética que se utilizó para mostrarlo, ¿no? Que no es una estética morbosa, que no es una estética noticiosa, que va hacia otro lado. Es decir, los muchachos que están en la calle, que hemos visto miles de fotos en los periódicos, en las revistas, en muchos trabajos fotográficos, aquí no están siendo fotografiados en el momento más vulnerable, sino en el momento más feliz. O sea, unos niños que juegan como cualquier niño, ¿no? Pero claro, siempre dentro de ese contexto social donde se mueven, ¿no? Entonces, bueno, he tratado
sobre todo de alejarme de eso, ¿no? Del drama fácil. Mencionaste al principio que este trabajo te llevó más de 6 años. Sí, casi 7. Casi 7 años sí, para sí. realizarlo. Sí. Y también comentaste hace poco en tu Instagram, al publicar algunas imágenes, lo que ha producido en ti. Uh-huh. ¿Cómo ha afectado e influido en ti emocionalmente hacer este tipo de trabajo? Bueno, ahora que lo veo ya resuelto, porque siempre es muy difícil decir hasta aquí, ¿no? Terminó aquí el trabajo, es muy difícil ponerle un punto y final, ¿no? Ahora lo veo desde una manera mucho más reposada, ¿no? Cuando uno está en el acto fotográfico es mucho más, todo proceso creativo tiene un poco de tormento, ¿no? Y más cuando uno se enfrenta a situaciones tan rudas, tan crudas, ¿no? Hay cosas muy personales, por ejemplo, el tema de los niños con cáncer creo que es el más duro para mí. Porque uno siempre se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué ellos y no uno? ¿No? Uh-huh. El que tiene hijos siempre trata de ver ese espejo, ¿no? Y hacerse muchas preguntas. Entonces digamos que esa es la parte más ruda. Pero yo creo que todos ellos, en todos los estratos, siempre me dieron muchas lecciones, ¿no? De cómo sobrevivir y de cómo esperar siempre algo. Si les llega a cada uno o no, no lo sabemos, pero siempre hay esa cosa, como la fe, pero no entendida desde la religión, sino entendida como una especie de salvavidas hacia el miedo, ¿no? De dónde agarrarse. Entonces creo que por ahí es que va la cosa. Yo experimenté dolor Uh-huh. al ver tu trabajo. Uh-huh. Me imagino que tú también lo experimentaste, sí, porque estás en primera persona y por supuesto lo estás documentando. ¿Cambió tu manera de mirar, de observar y por ende de documentar? Fíjate, cambió mi percepción sobre la vida también. Porque al final cuando uno ve ciertas cosas, le da la escala a la existencia, ¿no? Es decir, todos tenemos problemas. No hay vida sin problemas. Pero siempre estamos como en una escala. Y hay veces que no entendemos esa escala. A veces el problema para nosotros puede ser agobiante. Pero es un poco esa imagen gráfica de poner una ola. Si tú ves la foto de una ola, no sabes qué tamaño tiene la ola. Pero si tú pones a un surfista dentro de la ola, ya sabes si tiene 1 metro o tienes 10 metros. Entonces, bueno, esa es la escala de cada problema, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando los fotógrafos documentales trabajamos sobre temas sociales, entendemos un poquito más esa escala. Y tú como docente me imagino que transmites eso a tus alumnos, porque es fundamental tener esa profundidad, ese transmitir sentimiento a través de la imagen. Sí, claro, es un poco cómo resolver a nivel de imagen lo que uno está viendo y lo que uno está sintiendo, que no necesariamente es lo mismo. Así es. Vamos a hablar sobre tus imágenes. La primera, que es importante y que impacta, que es la cruz, donde están 2 zamuros posados sobre ella. Me transmitió una sensación de oscuridad, de muerte, de desolación. Bueno, es casi una epifanía, es el principio de una visión. Fíjate que el cielo es un poco, digamos, como argumento, como narrativa, es el cielo donde estamos todos. Porque no son diferentes cielos, es el mismo, ¿no? Entonces ahí empieza la escala. Fíjate que es una mirada de abajo hacia arriba. Los zamuros están ahí observando, hay un cuento que va a empezar. Hay un poema bellísimo que está ahí al principio. Con ella abres la... Con él se abre que habla sobre el cielo roto, ¿no? Y no es casual que la última foto también sea algo religioso, o sea, una iglesia también vista desde abajo, llena de apóstoles, ¿no? Entonces, no me gusta decir cuál es el final es abierto, qué significa para cada uno el principio y el final de esa exposición, porque al final puede haber una respuesta o aún una pregunta más dura que la de los zamuros. Así es. Ahí también hay una imagen que te parte el corazón y es muy importante porque nosotros hemos visto mucho de estos niños y a veces tendemos a no ayudarlos, ¿no? Pero no debería ser así. 2 niños abrazados. Cuéntame la historia detrás de esta imagen, por favor. Esos niños estaban jugando ahí porque de hecho la secuencia en la pared están varias veces repetidos.
Y era un tema, estos muchachos, claro, ya son adultos, ya eso fue hace 7 años, ¿no? Entonces, esa imagen venía de una secuencia, porque ellos juegan mucho y de repente se pelean y se odian y después se abrazan. O sea, hay una cuestión de mucha solidaridad, pero que es ruda, ¿no? No es plácida. Entonces pueden estar jugando, divirtiéndose y de repente se caen a golpes y de repente se vuelven a abrazar. Comparten su comida, comparten todo, ¿no? Son como hermanos, aunque a veces haya ese pulso continuo. Entonces, esa es un poco la historia de ese abrazo. Pero digamos que más allá de la anécdota, creo que esa fue una de las fotos que más le impactó a Rafael Arraiz, porque es eso, es un sentido de hermandad, ¿no? No importa lo duro que estemos viviendo, aquí estamos. Así es. Y la otra es una mujer que está drogándose, y después las vemos en una habitación. Háblame un poco sobre esta experiencia con ella. Bueno, fíjate, el tema con los adictos a la heroína aquí no es un tema de salud pública aún. Es decir, no es un tema muy abierto como en los países europeos, por ejemplo, que hay mucho consumo. Aquí no. Pero cuando yo empecé un poco a trabajar en la calle, empecé a escuchar varias veces esa palabra y me extrañaba porque no pensé que era un tema que se podía manejar aquí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a conocer a varias personas, los retraté mucho. No tenían problemas en dejarse retratar, pero hasta ahí. Es decir, todo lo que venía después, no. Y lo entendía. ¿Qué llamas tú? Bueno, el acto de drogarse, ¿no? O sea, siempre los retraté nunca drogados. Es decir, estaban siempre un poco como caídos, como esa especie de abstinencia que es muy dura para ellos. Creo que es más rudo fotografiarlos en la abstinencia que en la droga, porque los desespera mucho la abstinencia, ¿no? Entonces, claro, los fotografiaba mucho hasta que conocí a esta muchacha en un parque y le hice unos retratos. Y fue igual, lo mismo, ¿no? O sea, hasta aquí me puedes retratar. El retrato que le hice, que está en la sala, ella realmente salió muy bella y me gustó mucho la foto y la imprimí. Dije, bueno, si la vuelvo a ver, yo sabía que ella, más o menos por las zonas por donde estaba, se la voy a regalar. Entonces, bueno, me la conseguí unas semanas después buscándola y le di la foto y para ella fue como una especie de sorpresa verse tan bella, y además en una copia, ¿no? Entonces, ahí empezó como una especie de trato, de vamos a respetarnos mutuamente, yo voy a dejar que hagas todo lo que tú quieras con las fotos. Hubo ciertas, digamos, líneas importantes, éticas para yo fotografiarla, que podía mostrar de ella, qué esperaba ella de mí, ¿no? Hubo como una especie de contrato silencioso entre los dos y bueno, fueron casi 2 años fotografiando. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento con Ricardo? ¿Simplemente le diste las imágenes como me estabas comentando o tuviste que contarle, mira, pasó así, para él poder armar la narrativa, la historia? Bueno, sí, le mostré unas cuantas fotos, pero lo importante, es decir, Ricardo es un maestro, aunque a él no le gusta que le digan maestro, pero Ricardo es un maestro, pero no tuve que explicarle mucho salvo lo que yo quería lograr. Es decir, él habrá visto 1000 fotos como esta, 1.000.000 de fotos como esta, probablemente también ha fotografiado cosas como esta. Pero lo importante era crear esa especie de metáfora sobre la fe. Entonces, bueno, le hice algunos ejemplos de lo que quería y no tuve que explicarle mucho más. Así son los maestros, no hay que explicarles mucho. Las fotografías, hay algunas, no creo todas, tienen como un tape. ¿Por qué? Hay algunas pequeñitas que tienen como un tape negro. ¿Un tape negro? No. ¿O no? No, lo que hay algunas fotos que están separadas de la pared. Separadas de la pared, el laberinto, por ejemplo. Hay algunas separadas, queríamos crear una especie de volumen, una cosa, eso, que no solo la lectura fuera hacia arriba y hacia abajo, sino hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué esperas que las personas que vayan a ver tu muestra o qué comentarios te han hecho respecto a ella? Bueno, al principio tenía muchas dudas, ¿no? De si eso se podía mostrar por la dureza, ¿no? Pero digamos que la sorpresa ha sido que la lectura fue buena, fue amable. Es decir, se separaron un poquito de la anécdota para llegar al fondo, ¿no?
Y lo que yo realmente espero de esa muestra es lo que te dije al principio, que la gente tenga más preguntas que respuestas. Que cada quien se forme una idea de lo que vio y de cómo lo vio. Cuando estabas haciendo estos trabajos, ¿en qué pensabas? Mira, yo siempre le digo a los alumnos esto, ¿no? Uno piensa antes y después de las fotos. Es decir, uno piensa un poquito sobre lo que quiere hacer, hace las fotos y cuando las está revelando, sea analógico o sea digital, piensa sobre lo que ocurrió. Pero cuando uno está fotografiando, y eso lo he aprendido un poco de los grandes como Robert Frank, que han hablado mucho sobre el acto fotográfico, uno cuando está fotografiando no está pensando en ese fondo, está pensando en la forma. El fondo viene después o antes, la forma viene cuando estás fotografiando, es decir, cuando tú, la primera, digamos, el momento más crudo de la edición es cuando uno pone el ojo en el visor, donde uno dice qué pongo y qué no pongo, qué quito y qué no quito. Ahí hay una edición bastante primaria, pero es donde se empieza a crear, con esa estructura, se empieza a crear el fondo. El fondo lo puedes dar después, el tema del revelado, cómo revelar, cómo trabajar los negros, cómo trabajar las altas luces. Eso ya viene con el fondo, sobre lo que quieres transmitir. Pero en el momento que estás trabajando, yo prefiero no pensar mucho, yo prefiero trabajar, estar pendiente de la luz, cómo trabajo los negros, dónde voy a medir, porque esto es un trabajo, nuevamente, sobre los negros. Entonces, no es muy fácil sacarle textura a los negros, ¿no? Darle emociones a los negros, porque tienden a irse a muy negros, entonces se acaba un poco la magia de eso. Sí, hay muchos mensajes que también tocas aquí de corte social. Por ejemplo, están los garimpeiros del río Guaire. Sí. Háblame un poquito sobre esa experiencia también con ellos. Eso, digamos que a nivel de acceso fue el más difícil. Es decir, ¿por qué? Ellos son bastante reservados con eso. Han ido desapareciendo, ya casi no se ven. Es un mundo muy particular. O sea, digamos que de todos los submundos que yo pude fotografiar, ese es el más profundo, ¿no? Profundo metafórica y literalmente, porque son gente que se hunde hasta abajo en el río, ¿no? Y es una cosa sorprendente cómo uno puede ir 2 o 3 días después y ahí están como si nada. Y yo cada vez que iba para allá me enfermaba. O sea, sin tocar el río, pero es una cosa que, bueno, es muy ruda, ¿no? Y realmente son unos mineros. O sea, consiguen muchísimo dinero. Uno de los días que yo estuve sacaron una moto debajo del agua, ¿sí? Sacan mucho oro, consiguen mucho cobre de las cosas que botan de los electrodomésticos. Pero sí son personas muy cerradas, es decir, nunca hubo un acercamiento de muchas palabras. Siempre fue llegar a hacer las fotos con gente que me llevaba, con el cual yo podía tener acceso a eso, hacer las fotos y salir rápido, ¿no? Ahí sí no hubo mucho. De todos los trabajos, creo que el que menos interacción humana hubo fue ese. Imagínate. Aquí hay un mensaje de Anabel Coeslin. Maestro, dicen que los hombres no lloren, pero tú tienes un corazón grande. Fran Frasca, saludos familia fotográfica. Gracias. Es que somos humanos. Claro. Todos tenemos sentimientos y un corazón, por Dios. Sí. Hay momentos muy rudos. Indudablemente cuando uno termina de fotografiar hay momentos muy frustrantes. Sí. ¿Qué sigue para Black? ¿Y hasta cuándo está disponible al público? Está hasta el 26 de marzo, creo, lo puse en las redes. Son un par de meses, vamos a hacer unas charlas, unos conversatorios, unas charlas guiadas. Estuve hablando con Roberto, vamos a hablar un poquito con los de Digital 1, con los alumnos que están empezando, un poco para que entiendan, más allá del lenguaje fotográfico, habría que empezar un poco sobre la técnica, que no es una cosa que a uno le interese mucho, pero para los que están empezando ayuda mucho. Cómo trabajar el tema de la luz en tanta oscuridad. Eso es un tema importante. Es un reto. Sí. Tus coordenadas para que toda la audiencia te pueda seguir y puedan estar al tanto. Creo que hoy tienes una visita guiada. Sí, vamos a estar un rato ahí. Un poco la gente que le gusta preguntar y eso. La semana que viene hay 2 más. Mis redes, Ernesto Foto, foto en inglés, PHOTO, en Instagram, y Ernie Jester en Twitter, son mis 2 redes. Digamos que la parte fotográfica es la que más importa, que es la del Instagram. Wow. Bueno, muchas gracias, Ernesto. De Gracias, verdad, Mónica. para mí es un honor tenerte aquí y escuchar en persona todo
esta historia tan importante que está latente en nuestro país. Claro. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Gracias Feliz a ti. día. Vamos a un corte y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Escuchas. No, a veces se me escapa la S, a veces me la como. Natacha Trebuch, fotógrafa venezolana, ya está aquí con nosotros, cuyo interés por la imagen comenzó en el año 2000, mientras cursaba estudios de comunicación social. Sin embargo, en 2016, cuando decide retomar su formación de manera más profunda, estudiando en la Escuela de Fotografía Roberto Mata. Así es.
Su trabajo se enfoca en la fotografía documental, especialmente en temas de corte social, y su técnica preferida es el uso de la película 35 milímetros. Además de sus estudios formales, ha participado en numerosos talleres con reconocidos fotógrafos del país y colabora con el medio digital Pro Da Vinci. Tu cuenta de Instagram es Natacha K Fotos. TK, Natacha TK Fotos en inglés. Perfecto, para que la audiencia te pueda seguir y ver todo tu trabajo. Buenísimo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. No, gracias a ti, Mónica. Hablar de fotografía siempre es una buena noticia. Siempre es bonito hablar de fotografía, así que gracias por la invitación. Gracias. Y continuamos con el tema de corte social, porque también estás enfocada en la fotografía documental, pero me gustaría saber primero cómo fue tu acercamiento, cómo fue ese camino al llegar a la fotografía. ¿Fue a través de la carrera comunicación social? Mira, la verdad es que yo soy comunicadora, luego publicista, ¿no? Entonces siempre estuve como muy en contacto con el medio. Lo estudié un poco en la universidad, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque siento que la fotografía llegó tarde a mi vida. Yo tengo un issue con el tema del tiempo, con el paso del tiempo, ¿no? Y siempre digo que llego tarde a todo. Pero tarde pero a tiempo. Temprano. Sí, o llegué temprano aquí, menos mal. La fotografía empieza a ser algo serio en mi vida a raíz de la muerte de mi papá. Mi papá muere hace casi 8 años. Él vivía en Argentina, yo acá. O sea, estuvo mucho tiempo en Venezuela, pero murió en Argentina. Y cuando yo regresé de enterrar a mi papá, yo me sentí muy sola en el luto, ¿no? Entonces buscaba desesperadamente cosas de las que poder agarrarme, porque bueno, al no tener la casa de tu papá y poder ir a casa de tu papá y todo este tema, ¿no? Que es el proceso natural de un luto, yo necesitaba, o sea, parecía como una gatica agarrándome de las paredes, buscando a mi papá en todos lados, y me di cuenta de que no tenía registros fotográficos con él a los que yo pudiera volver. De alguna manera me hacía mucha falta eso. Me hace mucha falta hoy en día. Y yo soy mamá, tengo 2 niñitos. Cuando muere mi papá, mi primer hijo tenía 2 añitos, un poquito más de 2. Y yo dije, bueno, yo necesito dejarle a mi hijo un mapa de regreso a casa, ¿no? O sea, para mí la fotografía se convirtió en eso, en ese mapa de regreso. Y empecé a estudiarla seriamente, con la única intención de hacer eso, sin yo saberlo, porque todavía no le decía documentalismo. Yo lo que quería era hacerle un mapa. O sea, a por mis eso hijos. Comenzaste a fotografiarlos Por a eso, ellos. claro, por eso empiezo, de hecho, con la fotografía. El sentido documental de la fotografía, y te lo comentaba antes de que saliéramos al aire, me parece una ironía, una sincronía lindísima que hayas invitado antes a Ernesto Constante, porque el sentido documental de mi fotografía se lo da a Ernesto cuando entro a su taller Puertas Adentro. Un taller documental lindísimo, además muy profundo, en el que la fotografía no solamente termina hablando del sujeto, sino de quien la hace. Entonces ahí entiendo y digo, bueno, esto, o sea, yo fotografiaba a mis hijos lindos en sus piñaticas y la cosa, o sea, yo quería fotografiar a niños, digamos, a la etapa más, lo más bonito que siempre uno quiere ver, pero en realidad... Pero la realidad es que estás documentando a niños con problemas de cáncer. Sí, llegué a eso y por eso te comentaba que mi trabajo se divide en 2, ¿no? O sea, yo tengo 2, el lado A y el lado B del disco, porque bueno, a la par de documentar a mis hijos, de empezar que es mi trabajo personal más importante, comencé a trabajar en una fundación justo terminando el taller de Ernesto. Entonces, mi primer encuentro con estos niñitos enfermos en el Hospital Clínico Universitario fue gracias a una fundación que se llamaba Un Granito de Amor. Hoy en día es Papagayo, cambió de nombre. Y recuerdo que la primera vez que yo fui a hacerle fotos a estos niñitos, yo me senté con mi cámara en el piso y me puse a llorar. Y recordaba las palabras de Ernesto, ¿no? Porque además ya yo había visto fotos de Ernesto en el taller. Y él decía, tú piensas, haz la foto y después en el carro te montas y lloras. Y yo no llegué al carro, yo me senté en el piso y yo dije, yo no entiendo cómo hacer esto. Salí del hospital, llamé a Ernesto y le dije, me está pasando esto. Y a partir de ahí empieza el camino documental de corte social. Me ayudó muchísimo
a trabajar primero mi issue con el tema de la muerte, ¿no? O sea, de que la muerte forma parte de la vida y poder entender todo este proceso, además que yo estaba viviendo de manera muy personal. Y después también a darle escala a la existencia. Claro. A disfrutar a mis hijos de una manera y poder apreciar la bendición de tenerlos conmigo de esta forma y por otro lado estar ayudando o rompiéndome en 1000 pedazos cada vez que se me moría un niñito en el hospital, ¿no? ¿Y cómo la fotografía, Natacha, cómo crees tú que la fotografía documental contribuye a mejorar la situación de estos niños más vulnerables? Porque es un contraste fuerte, ¿no? Sí es. Documentar a tus niños que están tranquilos jugando. Podemos mostrar las imágenes, Rubén, de Natacha. Sí, vamos pasando las dos y así podemos hablar un poquito sobre ella. Pero también estás allí, ¿no? Que llegas como cuando uno es madre es más sensible a todo esto, porque un niño es como hijo nuestro. Sí, son tus hijos, terminan siendo tus hijos también. Entonces, ¿cómo crees tú que la fotografía pudiera contribuir a mejorar la situación de ellos? Mira, porque la fotografía, yo creo que en este caso particular, o sea, sobre todo los de corte social, le da voz a quienes no pueden hablar o a quienes no son escuchados. Yo siempre digo que este trabajo es un trabajo importante porque visibiliza las cosas que normalmente uno desde su carro, tú vas a la ventana del carro y no ves. Es muy rudo, pero también es muy gratificante. Yo, gracias a la fotografía, he logrado conseguir ayuda para muchos de estos niños que han estado en una situación muy delicada. De hecho, el documentarlos, básicamente el objetivo principal es ese, es visibilizar la historia y conseguir ayuda para exámenes médicos o alimentos, suplementos, todas estas cosas, ¿no? Yo divido ese trabajo a su vez en dos, porque hay fotos que son las que yo muestro, las que muestra la fundación, y hay fotos que son con las que yo me quedo, porque inevitablemente uno se involucra con ellos, ¿no? O sea, de visitarlos. Antes de la pandemia yo iba 3 veces al hospital y me pasaban cosas como que tengo hambre, quiero comer y por ahí en el hospital no había comida y entonces yo iba y le compraba la primera cajita feliz de su vida en McDonald's al niñito, ¿entiendes? Entonces, bueno, sí, te involucras. Entonces hay fotos que son muy para mí, muy de ese proceso mío en los que yo los ayudé, pero ellos me salvaron muchas veces. Y hay otras que, bueno, que son esas, las que cumplen su función, ¿no? O sea, bueno, este niñito necesita tal cosa. Y bueno, yo creo que sí, que este trabajo es importante para visibilizar y para darle voz a la gente que no puede ser escuchada. Cualquier fotógrafo puede trabajar este tema. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el fotógrafo documental para tratar estos temas tan sensibles? Mira, yo me he encontrado con amigos fotógrafos que me dicen yo no puedo hacer eso. O sea, bueno, no en vano, hay fotógrafos que se dedican a la moda y hay otros fotógrafos que se dedican a hacer fotografía de alimentos y hay otros fotógrafos que hacen paisajismo porque son su happy place, el paisaje. Yo creo que la fotografía se trata también como Becker, que a mí me encanta, el poeta. Él dice dijo en algún momento que la poesía se trataba no solamente de palabras, sino de lo que cada palabra encerraba. La fotografía yo creo que es un poco así, no solamente de disparar y hacer una buena imagen, sino es el contenido que encierra cada imagen y la fotografía termina tratándose siempre de uno. Entonces yo creo que es algo muy personal, saber si tú puedes levantarte y eso, irte para un hospital y sentarte en el piso y llorar un poquito, pero seguir haciendo la foto porque estás convencido de que tiene un propósito, es algo muy personal, es algo muy de uno. No sé si hay personas que definitivamente no puedan o solo lo dicen de la boca para afuera, pero el propósito es un propósito muy personal. Nos dicen aquí que eres poeta. No, bueno, es Anabel Coesli. Ella es mi tía tan bella, sí, ¿no? Ella. ¿Cómo relacionas la poesía? Lo acabas de mencionar algo con la imagen, ¿no? ¿Cómo se puede hacer aprovecho para hacerte esa pregunta que también le hicieron a Ernesto. Sí. ¿Cómo
cómo trabajar este tema, ¿no? Estos temas sociales tan latentes en nuestro país, tan fuerte, y no caer en el amarillismo. Mira, las imágenes que un fotógrafo hace están compuestas no solamente por la mirada, sino por todo lo que esa persona es. Uno se nutre no solamente de ver fotografías. Yo he aprendido eso en mi escuela, el Roberto Mata, a la que le debo todo. Roberto me abrió un mundo desconocido que terminó siendo un reencuentro para mí. Y uno aprende que la mirada se nutre no solamente de fotografía, sino también de poesía, de literatura, de arte, de pintura. Yo vengo de una familia, mi abuelo materno era periodista del Universal. Así que, ¿cómo se llamaba? Ramón Kessling. Y él, bueno, era un hombre de letras, ¿no? O sea, sin haber estudiado en la universidad, era un hombre de letras. Y por otro lado, mi familia paterna son todos bohemios, poetas. Mi abuelo nos escribía sin conocernos, porque mi abuelo vivía en Argentina y yo aquí en Venezuela. Me mandaba poemas. Él escribió siempre al nacer a cada nieto un poema, y por ahí empezó mi primer acercamiento con la poesía. Mi papá y yo nos hablábamos muy poéticamente, ¿no? Era todo muy idílico. Entonces, mi interior es un interior bien bohemio, hippie, poético, existencialista. Y eso creo que lo reflejo mucho en mi fotografía. Entonces, no es que sea poeta, es que creo que estoy hecha de eso, claro. Exactamente. Creo que estoy hecha de eso. ¿Por qué decides regresar a la fotografía análoga para documentar lo cotidiano con tus hijos? Mira, porque creo que no hay nada más maravilloso que abrir una gaveta y encontrar un tesoro. Yo creo que la fotografía analógica es una cápsula de tiempo. Es un regalo, además es mágica, ¿no? Yo la primera vez que entré a un cuarto oscuro, a un laboratorio, fue para hacer un taller de estenopeica. Ni siquiera de fotografía analógica, sino estenopeica. Y fue así como descubrir el primer beso. O sea, fue una cosa así como mágico. Yo pertenezco a este lugar. O sea, yo soy de aquí. Yo además no sé si es por un tema de época o no, pero y en esa búsqueda también de poder dejarle a mis hijos esos tesoros el día que yo no esté. Mira, el otro día te voy a contar algo rapidito. Mi hijo Sebastián tiene 10 años y él hace 3 noches llegó a mi cuarto llorando. Él no llora nunca, o sea, él es un niño bien zen. Y llegó llorando a mi cuarto como a las 10 de la noche y me decía: mami, es que yo no quiero que te mueras. Yo no quiero que tú te mueras, ¿no? Entonces yo consolando todo este problema, ¿no? Yo no le podía decir que no me iba a morir, porque yo no le miento a mis hijos, ¿no? Pero sí le decía: eso no va a pasar ahorita, no pienses en eso, todo esto. Es que, ¿qué voy a hacer? Me dijo: cuando tú seas viejita. Yo sé que ahorita no, pero cuando tú seas viejita, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije: vas a abrir tus gavetas y vas a ver todas las fotos que mami te ha hecho durante toda la vida. Y vas a ver cómo mami te ve, y vas a ver cómo mami te quiso, y vas a ser feliz. Me vas a encontrar en todas las fotos que te hice. Entonces yo creo que la fotografía analógica definitivamente es parte de mi plan, ¿no? O sea, es ese abrir esa gaveta y encontrar algo que no está en un archivo digital, que no... También es importante llevar el archivo digital al papel, ¿no? O sea, imprimir el trabajo y la verdad es que yo estoy medio lenta con eso, no he empezado a imprimir mi trabajo todavía, pero estoy armando mi laboratorio, estoy comprando mi plotter, estoy haciendo todo para empezar a dejar esos rastros. Tus hijos te están viendo y te están escribiendo. Uno está viendo la Fórmula 1. ¡Ay, mi vida! Pero tan bello. has hecho con ellos eso de virar, ¿no? O sea, toma la cámara, documenta. Sí, con Sebas. Mucho. A Sebas le encanta hacer fotografía. Yo, de hecho, con mi celular, la fotografía que más me sorprende es la que hace mi hijo. El chiquito va a cumplir 7 y ha hecho un par de fotos, pero el grande ha manifestado como más interés. Y es bueno, la verdad es que por ahí me sorprende. Hace unas fotos, hay unas fotos lindísimas que ha hecho Sebas. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes. Él es Sebas. Sí. Háblame, ¿en qué momento estás documentando? ¿En el parque, jugando? La verdad es que trato de hacerle fotos. ¿Y por qué en blanco y negro? Bueno, porque a mí el color me distrae, la verdad. O sea, yo no lo entiendo. Yo entiendo luces, sombras, texturas, el color. Soy muy mala para el color, o sea, no lo entiendo. Y siento que el color está bien para, bueno, a lo mejor para mostrar lugares o para mostrar lo que llevas puesto. Pero los estados de ánimo son
para mí son en blanco y negro. El sentimiento, esa foto no hubiese sido nunca igual Sí, a color. Él es Sebas también. Él El es que está Sebas. en una ventana, es un espejo. Es una ventana, solo le entraba un pequeño golpecito de luz y esa foto a color yo no la veo. No la veo. Entonces yo para mí Sí. los estados de ánimo y el sentimiento lo traduzco mejor en el blanco y el negro porque el color me distrae. Pero debe ser porque no lo entiendo. Sí, sí. Aquí está Franesis Tesara, dice, documentar va más allá de un clip, es reencontrarse con uno mismo, la sensibilidad que se plasma en cada fotografía es hermoso y tú la haces, Mónica. Bueno, gracias por Ay. tanto trabajo bello. Aquí tenemos también a Anabel que está haciendo un trabajo con sus hijos bien, bien bonito, y no solamente con sus hijos, sino con otros niños, que es como si fueran nuestros hijos, Sí, de documentarlo. sí. ¿Has regresado para mostrarles tus trabajos? tus Sí, fotos? claro, claro. ¿Cuál es su impresión respecto a ello? Mira, la verdad es que ellos siempre, estando ahí, cada vez que hago fotos, ellos quieren jugar con mi cámara, ¿no? O sea, ellos les parece extrañísimo, además el aparato, y siempre se muestran como entusiastas con el tema de la fotografía. Pero son tan chiquitos a veces y están tan sumergidos en su dolor y en su padecimiento que en realidad mi regalo es para los papás. Ujú. ¿Qué te dicen Para las ellos? mamás. No, bueno, yo hasta el sol de hoy, hay niñitos, lamentablemente, muchos de esos niños que yo he documentado han muerto. Ujú. Y bueno, hasta el sol de hoy a mí me escriben todavía las mamás de los niñitos para darme gracias o para saludarme en Instagram. Siempre están muy agradecidas porque yo creo que es que, bueno, al final la fotografía es lo que a ellos les quedó y en su locura y en su padecimiento ellos no son capaces de agarrar y hacer una foto y pensar Claro. en lo que va a pasar después y uno lo hace de alguna manera para que quede ahí el recuerdo, ¿no? O sea, Así como te han dicho a ti algunos colegas que yo no podría hacer este trabajo, ¿qué trabajo fotográfico no harías tú? ay, yo creo que muda. Moda. Mira, una ¿Por vez lo qué? intenté, no, porque es que yo no puedo, o sea, no sé. Yo una vez lo intenté porque una amiga me pidió el favor de una marca de zarcillos, tenía una marca de zarcillos y lo intenté. Y mira, lancé como 3 disparos que dije, bueno, yo me tengo que involucrar yo necesito sentir la fotografía, yo necesito que me golpee, que me sacuda, que me mueva, que me motive. Yo agarrar la cámara por agarrarla sin un propósito, más allá que uno comercial, me cuesta mucho, mucho. De hecho, yo hacía muchas piñatas y desde que empecé a ir al hospital hago cada vez menos. O sea, me llaman para una y como que le saco el cuerpo, o sea, como para una amiga o algo así, pero a mí me cuesta mucho. Yo necesito sentir el rush del golpe que me da la fotografía para poder conectarme. ¿Qué fotógrafos te inspiran? Mencionaste al principio... No, mencioné un poeta, pero a mí, por ejemplo, mi referente para documentar a mis hijos es Sally Mann. Tus fotografías me recuerdan a Salimán, Ay, definitivamente. no, qué chévere. Cuando, No, la- imagínate, cuando son nos las una- enviaste, yo dije, es Salimán. Sí, eso para mí es un súper honor. Yo trato de parecerme, pero bueno, no, ella es mi referente, sin duda alguna. Y bueno, en el resto del documentalismo, el maestro Robert Frank, sin duda. Para mí, claro, hay muchísimos, ¿no? Documentales, fotógrafos documentales maravillosos. ¿En qué estás trabajando ahorita? El proyecto en película, yo estoy haciendo un laboratorio en mi casa. Ujú. Que bueno, siempre creo que va a estar listo, pero siempre termina faltándole algo. Y no me atrevo, tengo 30 rollos, te lo juro, por revelar, tengo 30 películas ahí por revelar y estoy parada. Es personal, es el trabajo para mis hijos. Estoy ahora enfocada mucho en eso porque la pandemia me hizo, bueno, no solamente mis hijos, la verdad es que estoy haciendo muchos autorretratos. Ujú. La pandemia me hizo voltear la cámara. ¿Y cómo fue para ti retratarte? Porque es un reto también. Es un reto, sí. Este- Y la mayoría de mis autorretratos lo hice en pandemia porque sentí que me estaba olvidando de mí. Entre el homeschooling y que había perdido el hospital porque no podía ir por la pandemia, yo sentí que me estaba olvidando de quién Sí. era y de la persona que había encontrado con la fotografía. Entonces dije, bueno, déjame voltear la cámara y ver qué sale aquí. Y empecé a hacer algunos autorretratos que me salvaron de la locura en pandemia. Y eso también lo estoy llevando un poquito a la película. No tengo ni idea de cómo va a salir eso porque no he revelado los primeros rollos de autorretratos.
Pero bueno, eso es parte de la magia y del encanto. Vamos a ver con qué me sorprendo y qué sale de ahí de eso. Pero el trabajo en película que estoy haciendo es básicamente mi familia, mis hijos y mi familia. Tu Quiero entorno. enfocarme ahí, sí. Quiero enfocarme en eso porque siento que he hecho mucho digital y no lo he llevado a papel. Entonces estoy como quedándome solo en palabras Y aparte de eso, ¿qué otros proyectos estás realizando? No, bueno, nada, no, estoy concentrada en eso, en mi trabajo personal de la película. He vuelto al hospital un par de veces, pero tengo por ahí unas visitas a unos barrios para unos programas sociales, me están invitando, pero no se ha concretado nada. Hago colaboraciones con Pro Da Vinci, el último trabajo que hice fue de Los Mineros del Guaire, fue increíble. ¿Cómo fue tu acercamiento con ellos? Porque precisamente, como estamos en la narrativa documental social, Ernesto acaba de decir que fue muy difícil, que es como un grupo muy cerrado. Sí, pero a mí me fue diferente, para mí fue distinto porque yo fui con Raúl de Armas, un periodista de Pro Da Vinci, y él tenía ya 10 meses visitando a esta mujer, era una minera del Guaire, y tenía haciendo la crónica ya bastante tiempo. Entonces cuando yo me acerco ya él tenía todo el camino andado. Entonces fui a su casa, no solamente los retraté en el Guaire, sino también pude ir a su casa, conocer sus hijos, hablar con ella, llevarle cosas. Entonces, sí, estuve bastante involucrada ahí. La visité 2, 3 veces a ella y a su familia. Y sí, es un inframundo. Un inframundo. O sea, es algo que si no vas y estás, jamás te imaginarías que existe. O sea, es una cosa dura, cruda. Y bueno, ellos no lo ven así. Para ellos es como ir a la oficina. Sí, definitivamente. Uno lo ve así porque vives en otro entorno, pero para ellos es eso, es levantarse y ir a la oficina todos los días. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de fotógrafos que quieren documentar temas como los que tú haces? Especialmente los de corte social. Mira, bueno, yo creo que lo más importante es no dejar de estudiar, no dejar de educar la mirada, primero. Y segundo, saber que estás dispuesto a desarmarte y volverte a armar. Es una fotografía que te convierte en un funambulista de las emociones, ¿no? O sea, estás en la cuerda floja todo el tiempo. Hay días buenos, hay días malos. Y yo creo que lo más importante para poder agarrar la cámara y hacer este tipo de fotografías es estar dispuesto a asomarte al precipicio y volverte a recomponer y seguir. No, yo creo que, y tener algo por el otro lado que, como yo tengo a mis hijos, que te salve. O sea, porque si te quedas ahí, es muy fácil quedarte ahí. La tristeza y la melancolía es un terreno muy cómodo y es muy fácil quedarte ahí. O sea, que tú dices que es necesario cuando se documentan casos fuertes, tener un salvavidas, sí, tener sí. como algo para drenar. Sí, tú tienes y tú drenas con tus hijos. Sí, bueno, o sea, no sé si drenar, pero tener una tabla segura donde salvarte. En este caso, mi familia es Tu salvavidas. Mi tabla segura, claro, es mi salvavidas. Yo llego a mi casa y me baño y me lavo el pelo y encuentro a mis hijos y abrazo a mis hijos y ya. Es como, esto es otra cosa, ¿no? Pero sí tienes que estar dispuesto a dejar la piel en lo que estás fotografiando, porque la fotografía no miente. Y es cuando tú haces un trabajo así, habla más de ti que de ellos. Claro. Entonces, tienes que estar dispuesto a eso. Gracias, Natacha, por estar aquí. De verdad que estoy muy agradecida y admirada con el trabajo, los 2 trabajos que estás realizando que me parecen sumamente interesantes. Tus hijos y los niños delicados, ¿no? Vulnerables de nuestra sociedad. Sí, gracias a ti por la invitación. Me encantó estar aquí. Todas las veces que tú quieras. Por favor, danos nuevamente tus coordenadas para que la audiencia pueda seguirte y estar al tanto de todo lo que publicas. Sí, mi Instagram es Natacha TK Fotos en inglés, PHOTOS al final. Ahí, bueno, básicamente esa es la red social que más utilizo. Casi todos. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a un corte y después continuamos con Glass. Ella es una fotógrafa artística de Mérida.
Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Ya estamos conectados con Mérida para conversar con Gladiola Millán, artista y fotógrafa venezolana, mejor conocida como Glass. En Instagram la pueden encontrar con el usuario @lachicavidrio. Millán reside en Mérida y es camarógrafa y editora de la sección de videografía de la escuela Talbot, estudiante de arquitectura en la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros este día. Gracias, Gladiola. Gracias, Mónica, a ti por la invitación. Estoy bastante emocionada realmente de estar aquí con ustedes, compartiendo y pues charlando un poco acerca de lo que nos mueve un poquito a todos, ¿no? Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía? Bueno, para serte un poco más sincera, yo soy una persona que es muy inconsciente de lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, soy una persona que es muy indecisa y como que no lleva el control de las cosas, por así decirlo. Y yo siento que la fotografía llegó a mí de manera que ni siquiera yo fui como capaz de captar ese momento, ¿sabes? Fui realmente consciente hace unos pocos años, fue justo antes de pandemia, pero ya había tenido como contacto indirecto con ella, porque, bueno, o sea,
tú sabes, el hecho de tomar fotografías que sea familia, por lo menos una vez mi hermana estaba haciendo lo que era su tesis en Pedernales, que es una zona del Tamacuro bastante alejada, y ella me había pedido como que, mira, ven y toma fotos del trabajo que estoy haciendo y cosas así. Entonces creo que tuve como varios contactos antes, pero de forma más seguida y más, ¿cómo decirlo?, más directa fue justo hace como 3 años, más o menos, antes de pandemia. Qué bien, qué bien. ¿Por qué te gusta fotografiar lo cotidiano? Fíjate que nos has enviado una serie bien, bien interesante y bonita de tu viaje a la montaña El Verde. Háblanos un Sí. poquito sobre ella y por qué te gusta documentar lo cotidiano. Bueno, yo siento que, como te estaba explicando al principio, que no tengo como un estilo definido, por así decirlo. O sea, todavía siento que no soy del todo consciente como del espíritu que quiero intentar obtener, sino que simplemente como que respondo a la información que captan mis ojos, ¿no? Ese fue un viaje que hice a principios de enero con la familia de mi pareja, en donde, o sea, es bastante hermoso, porque es poco, o sea, es muy difícil de llegar allá, es una montaña, literal es la punta de la montaña, es como una comunidad que está en la punta de una montaña, y está muy poco contaminado, pues logran llegar las personas que tienen la posibilidad de tener un vehículo, que tenga la capacidad de poder recorrer como este tipo de carreteras bastante inestables o accidentadas, por así decirlo. Entonces, bueno, yo fui con la intención de lograr conseguir una foto o fotos, pues, de lo que me llamara, por así decirlo, ¿sabes? Como lo que me moviera. No iba con expectativas porque no quería como, ay, bueno, no logré traer nada, pero lo que importaba era como vivir la experiencia, pues. Así es. Entonces, fue algo bastante particular porque es una forma de convivencia muy distinta a la que estoy acostumbrada. Pues, tú sabes, el estrés de la ciudad, el corre-corre, bueno, el Sí. estar todo el tiempo pendiente a la expectativa de que pueda suceder cualquier cosa. Lo que te lleva la ciudad en sí misma, o sea, todo el movimiento de la ciudad, a desarrollarte como una persona, ¿no? En cambio, esta comunidad era tan humilde, tan clara, estaba tan impresionada por el simple hecho de que nosotros fuésemos a visitar, nos trataban como si fuesen nuestra propia casa o inclusive hasta mejor. Y es una calidad que no sentía hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, yo llegué muy bajo perfil, ¿no? O sea, no fue como que, ay, bueno, quiero tomarte una foto, de repente, no, o sea, yo llegué, conocí a las personas, quería como conocer su rutina, ¿sabes? Como saber qué era lo que hacían día a día. Y ya luego de eso, cuando ya empecé como a agarrar un poquito más de confianza, ahí sí como que les dije como que quisiera tomar unas fotos aquí, no habrá ningún tipo de problema, y la señora como que, oye, no, por supuesto, adelante, no te preocupes, si quieres tómame foto aquí, o las arepas, mira, muestra las arepas. Primera vez que yo veo unas arepas tan grandes en mi vida. Sí, bueno, Sí, o sea, es increíble la forma en cómo más llevan grande su que la vida, mano pues. de uno. Sí, es bastante increíble realmente. Bueno, quiero decirle a la audiencia que Gladiola Millán, estuvo la semana pasada aquí en el sentido de que sus imágenes sobre un señor y el maíz pertenecen a ella. Por tal motivo, estuvimos revisando su portafolio en Instagram y nos pareció oportuno e importante invitarla al programa. Y estamos viendo su trabajo fotográfico que sigue siendo bien interesante. Ahí está otra vez el señor y bueno, no debe ser el mismo, pero está un señor y su siembra, que es el maíz. Háblame de esa Ajá. imagen, Glass, por favor. Bueno, allá la comunidad es bastante, ¿cómo decirlo? Tradicionalista sería la palabra, o sea, tienen como muchas costumbres, ¿no? Ujú.
Entonces nosotros fuimos con la intención de ir a dar como el feliz año, ya porque, bueno, la mayoría son familiares de mi pareja, de la mamá de mi pareja, entonces ahí ya se tiene la costumbre de que siempre que hay como una celebración, se tiene que visitar cada casa, ¿sí? Entonces eso como es una montaña, nosotros logramos llegar allá con la camioneta, guardamos la camioneta en la casa y después de ahí camine montaña abajo, visitando casa por casa y todos son súper amigos, todos los vecinos, todos son familia y todos te tratan como si fuese familia. Súper lindo todo. Entonces, yo todo, cuando iba, pues, por supuesto el paisaje hermosísimo, yo iba con la intención pues de tomar fotos a nivel de retratos más directos, ¿no? Por ejemplo, como con la primera que viste, con la que tuviste el primer contacto. Y yo pensé que iban como a estar un poco más inseguros, por así decirlo, o nerviosos, en cambio no, me recibieron con los brazos abiertos, súper emocionados, hasta me preguntaron como que, ¿y estas fotos salen en el periódico y tal? Cosas así, porque, o sea, es como esa... ¿Cómo decirlo? Como esa inocencia, Sí. pero no una inocencia mala, sino una inocencia preciosísima, que es como que, o sea, me encantaba, pues. Totalmente natural. ¿Cuáles son Totalmente natural, exacto. Entonces yo llegué a una casa, a este señor, por ejemplo, esta fotografía de la que me preguntaste, yo llegué a una casa, que ya fue como las últimas que visitamos, él es distinto, él es como el esposo de un familiar de mi suegra. Y él sí se veía como un poquito más serio, ¿no? Yo estaba como medio asustadita de pedirle como el permiso de tomar una foto. Y en ese mes había como cosecha de maíz. O sea, todas las casas estaban en su proceso de buscar el maíz, de desgranarlo y toda la cuestión, ¿no? Entonces él como que se sentó un ratico a hablar con nosotros y después se paró y se puso a barrer su maíz para recolectarlo y cuestión. Y ahí fue cuando yo le tomé la foto, que me encantó porque los colores que tiene esa zona contrastan demasiado, pero armonizan tan lindamente que es como, necesito tomar una foto de esto, necesito tomar una foto de esto, sí. Hay otra foto también que me gusta mucho, que es esa mano queriendo tocar a los animales Sí. y la luz que Bueno, los la separa. luz que entra, sí. Háblame un Esa es una poquito. foto bastante particular porque eso fue en una de las casas en las que visitamos, que o sea, las personas eran tan lindas que me decían, venga y mire los patos, venga y mire Sí. los cochinos, y me mostraban todo, me hacían un tour súper detallado de todas las zonas que tenía, por así decirlo, la casa. Entonces estaban estos paticos, en donde pues habían también muchos niños, los niños son muy, ¿cómo decirlo?, muy activos, que les gusta correr, jugar, ¿sabes? Sí. Entonces llegamos a la zona de los patos y los niños estaban como intentando agarrarlos desde afuera, porque eso es como una especie de corral de barro, ¿sabes? Entonces, yo vi esta acción que era como que los patos intentaban como huirles, ya sea por miedo, o sea porque, bueno, están en un ambiente donde crecen, pues están encerrados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y viene mi pareja y como que intenta así como tocarlos también. Y yo tenía la cámara en mano y dije, no, bueno, necesito fotografiar esto porque a pesar de que simplemente era un juego, siento que transmite un mensaje muy fuerte, ¿sabes? Sí, 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 se acerca la muerte. Se acerca Eso es lo que sí, me o sea, transmite a mí. exacto, exacto. Entonces, a mí, por lo menos las imágenes que logro capturar, Sí. me gusta como extrapolarlas a la realidad, como hacer una metáfora o intentar buscar conexiones con la realidad, porque tú sabes, naturaleza es naturaleza, y por más que nosotros seamos personas, o sea, más entes pensantes, por así decirlo, Así es. nosotros tenemos pues históricamente ya como un registro que los animales también tienen como ese tipo de patrones, ¿no? Así es. Entonces, esta imagen me impactó bastante y quise compartirla con ustedes también. Así es. Ariana Vargas dice, todo lo que haces representa quién eres. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus expectativas, Glass, con la fotografía? ¿Qué esperas lograr a través de ella?
Bueno, yo siento que eso es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque yo siento que yo con cada foto o con cada día, hablarlo de forma general, con cada día que tengo, siento que me estoy encontrando a mí misma, ¿no? Ujú. O sea, me falta todavía mucho camino como para yo poder intentar decir de forma clara y concisa quién soy o qué es lo que quiero lograr. Porque me gusta conocer muchísimo en donde, ¿cómo te puedo decir? En donde cada cosa que logre contaminarme, por así decirlo, no una mala experiencia ni una buena experiencia, sino a nivel neutral, me cambie para bien. Entonces, yo quiero intentar lograr con la fotografía todo lo que esté en mi alcance, por así decirlo, desde sea fotografía documentalista, donde pueda retratar personas, donde pueda simplemente ir a la calle y tomar fotografías de noche que me generen a mí alguna sensación de calidez. Entonces estoy en ese proceso de búsqueda, por así decirlo. También hay una imagen de esta serie que nos compartiste de un niño con un bicho en la lengua. Ese niño Sí, pues nos dice que aquí está el tremendo de la casa. sí, efectivamente él es el tremendo de la casa y creo que fue mi modelo principal en toda esa travesía que tuvimos porque era como el más curioso de todos los niños, ¿no? Al principio sí tenía como medio inseguridad, como que, ¿sabes? No tenía como la confianza, Ujú. entonces como que yo le decía, ponte ahí para tomarte una foto, y entonces no me sonreía ni nada, sino que solo me miraba fijamente y ya. Pero fuimos compartiendo y agarrando un poquito más de confianza, empezamos a caminar. Ujú. Y como ellos son tan inocentes y son tan, o sea, les gusta mucho la aventura y no hay nada que los pare, pues, por así decirlo. Entonces íbamos caminando como haciendo, no sé, fuimos a caminar por ahí, por la montaña y él nos acompañó. Y consiguió un grillo, así, no, mira el grillo y tal, y nos los mostraba a todos así, como si fuese una piedra, una cosa así, como que sí, como si no dañara ni nada. Bueno, obviamente los grillos no dañan, pues, pero o sea, me impactó muchísimo como la forma en cómo no le tiene miedo a las cosas. Entonces, él iba jugando con el grillo de aquí, de allá, de allá para acá, por todo el camino. Ya el pobre grillo ya estaba todo ahí, casi que ayuda, una cosa así. Hasta que al final se volteó y se lo puso así en la boca y abrió, o sea, sacó la lengua y se lo puso así en la boca y me dio esa madre sonrisote. Yo, ay, Dios mío, Qué aquí fue. bien. Y le tomé la foto sin previo aviso. Sí, sí, hermosa, Sí, hermosa esa imagen. entonces, sí, es muy fuerte, pues, porque sabes que ellos están muy aislados de lo que es la parte de De la la ciudad. modernidad, por así decirlo. O sea, es muy difícil llegar allá, para poder llegar allá, por lo menos en camionetas, una hora, yendo como a 15, 20 kilómetros por hora, o sea, Sí, muy lento, pues. así es. Y, ¿cómo decirlo? O sea, sufren del hecho de que, bueno, tienen que todo el tiempo correr porque es imposible que el gas llegue allá. Una vez a la semana bajan al pueblo que es Chiguará, se llama el pueblo más cercano, Chiguará, Ujú, a abastecerse de productos no perecederos. Tienen que caminar hasta la escuela, que es ahí mismo en la montaña. ujú. ¿Sabes? O sea, están como privados de tantas cosas que hay en la ciudad, pero a pesar de eso, ellos son felices, o sea, todas las personas son felices porque tienen como ya lograron conseguir como ese estilo de vida en paz, ¿sabes? Y entonces no quiero como retratar el hecho de que no tengan la posibilidad de tener facilidades como nosotros, sino que preferí retratar como esa inocencia de ser felices, pues, y eso es lo que más me mostraron los niños allá. Qué bien. Glass, de verdad Sí, que estamos muy impresionados. De hecho, Ángel Rocío Millán dice, tienes el poder de capturar cada mensaje que el universo te pone enfrente. Por eso tus fotografías son mágicas y capturan la atención de todos. Yo pienso igual que Ángel, me parece un gracias, trabajo sumamente hermoso y me encanta. Sé que vamos a seguir en contacto porque gracias. sé que estás trabajando en varios proyectos que son bien Ujú. interesantes, donde la fotografía tiene cabida. Y desde ya, pues repítenos por favor tu Instagram para que la audiencia te pueda seguir y estar al tanto de todos tus proyectos y fotografías.
Bueno, me pueden encontrar por @lachicavidrio o por Glass, simplemente GLASS, Glass, La Chica Vidrio. Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy bastante agradecida y pues qué emoción estar aquí charlando un poquito contigo, Mónica. Y yo contigo, de verdad que gracias por la oportunidad, Glass. Sé que vienen muchas más, como te acabo de decir, y seguimos en Muchas contacto. Estamos en contacto, Sí. muchísimas gracias, Mónica. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar con El Revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Continuamos con El Revelado. No podemos finalizar la edición de hoy sin destacar el trabajo de nuestros seguidores. En esta oportunidad, la primera fotografía es de @chonfisfoto. Chonfisfoto titula Ritmos y Diversidades. Aquí estamos viendo la imagen. Esta imagen me sugiere una sensación de tensión o angustia, ya que la mujer parece que está con esa posición que tiene, es algo vulnerable, ¿no? Está inclinada, tapándose la cara. Hay un hombre subiendo las escaleras, parece sugerir algún tipo de conflicto emocional o situación difícil que los personajes aquí están experimentando. Ritmo, sí, dirección por estas líneas. Quizás hay una historia, aquí podemos sacar una historia definitivamente. Y si hacemos una serie, pues mucho más interesante. Gracias, Chonfisfoto, por compartirla con nosotros. Seguimos con rfernandez.ph, Good Time Egypt. Bueno, una imagen en blanco y negro. La imagen me transmite una interacción entre dos formas de expresión artística, la música y el arte urbano, ¿no? En este caso el graffiti, lo que puede evocar un sentido de diversidad cultural y creatividad. Y hay esa conexión entre el músico, el pianista y la mirada de esa mujer. De verdad que me gusta muchísimo esa silueta, esa luz que cae sobre todo el músico. Es espectacular, me gusta mucho. Continuamos con @KenPisoMo, Avenida San Martín, El Silencio. Una imagen que podría ser interesante para aquellos que disfrutan de la arquitectura, la fotografía de paisajes urbanos, así como para aquellos interesados en la historia y la cultura de Caracas, ¿no? Por estos edificios, la arquitectura histórica de nuestro país, en especial Caracas. A mí, en lo personal, me atrae mucho el cielo. Mi mirada va allá, a esa nube extraña y a la vez hermosa. Los colores son impresionantes. O sea, está perfecta esa profundidad. Me gusta mucho. Ese punto de fuga es espectacular. Gracias a nuestros 3 seguidores que compartieron su fotografía para nosotros destacarla hoy aquí. Y seguiremos destacándola en las redes sociales de Diafragma 5.6 Radio. Continuamos. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, finalizamos la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio, la edición número 202, con la frase, con el comentario de Carlos Cruz 10. Él dijo: el arte no es un objeto, es una experiencia. Bueno, con esta frase me despido. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy. Yo la disfruté muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos sus comentarios para nuestros invitados, Ernesto, Natacha y Glass. Gracias por conectarse con nosotros y permitirnos conversar con ellos el día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @diafragma 5.6 Radio y la personal @monica.pupo. Nos vemos el próximo sábado y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos.
Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.